¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fijaos qué pieza tan interesante os traigo hoy, con este punto que imita a las dos agujas, pero es crochet. Luego este cuello que puedes dejarlo así abierto, que mira qué chulo queda, o puedes coserlo y te abriga más. Pero también cuando te pongas tu abrigo, si cierras bien el cuello, pues tú te lo pones donde quieras. En fin, tiene muchas opciones, hacerlo en algodón y convertirlo en blusa, ponerle aquí unos cordones y cerrar los laterales. Es tu diseño, así que vete pensando ya en qué color vas a tejer tu chaleco. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 6 milímetros y una lana indicada para aguja de crochet de 3,5 a 4 milímetros. Vamos a comenzar haciendo el delantero y la espalda, que son iguales. Esta pieza la vamos a trabajar 2 veces y con este punto especial que imita las dos agujas, lo que vamos a hacer es que, fijaos, aquí sería donde tenemos el nudito que comenzamos y vamos a trabajar cada una el número de cadenetas que quiera para la altura, que en mi caso serán 40 cadenetas, ¿veis? Vamos a bajar con una vuelta de medios puntos altos especiales que ahora veremos, y en las vueltas que lleguemos aquí arriba vamos a trabajar aumentos hasta tener el ancho de hombro que cada una quiera, En ese momento comenzaremos a hacer unas pequeñas disminuciones para hacer la forma redondeada del cuello y llegar a un punto donde lo que hagamos es simétrico a lo que ya hemos trabajado, pero también tendréis que prestar atención porque no se trabaja igual cuando vamos en el otro sentido. Por ejemplo, el aumento o la disminución viniendo hacia este lado, ¿de acuerdo? Veréis que os va a encantar con este punto que imita las dos agujas y queda muy mono. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haremos un nudo corredizo y para la altura que quiero yo voy a trabajar 40 cadenetas. Mis 40 cadenetas en reposo miden unos 30 centímetros. Nuestro chalequito tendrá esta altura, crecerá algo para los hombros y luego hará un poquito la forma de nuestro cuello. Una vez que tengo mis 40 cadenetas, lo que hago es hacer una cadeneta para dar altura. Esa cadeneta me la salto y en el siguiente punto voy a empezar a trabajar medios puntos altos, pero lo voy a hacer en la hebra de atrás. En esta primera vuelta, fijaos, tenemos la espiguita delante, giro, pues en esta hebra de aquí atrás, entro, saco y cuando tengo 3 hebras en mi aguja voy a sujetar y voy a pasar esta hebra a través de las otras dos. Este tipo de punto es especial para que nos quede después la textura como las dos agujas. Pasamos al siguiente, cojo hebra y aquí en la tercera hebra o hebra de atrás, cuando giro mi espiguita, ¿veis? Entro aquí y voy a volver a repetir lo mismo. Cuando tengo mis 3 hebras o mis 3 lazadas, más bien paso a través de estas dos. Entonces es interesante quizá que primero trabajéis una muestrecita. ¿Veis? Y vamos a trabajar así. Todo nuestro cuello va a ser casi el mismo tipo de punto. ¿Veis? Con algunas
con algunos cambios. Continuaremos así hasta tener los 40 puntos que necesitamos en nuestra vuelta número 1. Acabo de terminar mi vuelta número 1 y ya tengo mis 40 medios puntos altos. Vamos a ver si ha variado algo el largo, 27. Si os dais cuenta, esto es súper importante para que os orientéis, la hebra de inicio va a quedar abajo. Este es el bajo de mi chaleco. Y las vueltas impares, como esta que es la vuelta número 1, van a ser vueltas simples. La vuelta número 2 y las pares van a ser las que por ahora vamos a trabajar aumentos cuando lleguemos aquí, a la parte de nuestro hombro. Así que voy a volver a subir, cojo hebra, vamos a comenzar la vuelta número 2 haciendo una cadeneta, cojo hebra y fijaos, estas son mis espiguitas, ¿vale? Tenéis que seguir y veis, pues en la hebra trasera vamos a trabajar. Y vamos a repetir lo mismo que en la vuelta anterior, cojo hebra y en este caso la hebra trasera, paso y tengo 3. Y ahora, sujetando, paso esta a través de las dos primeras. ¿Veis? Sigo hebra trasera. Esto lo tenéis que practicar mucho para que queden sueltos y uniformes, si no queda feo. Y nos vemos ahora cuando tengamos 40 puntos y vemos cómo hacer el aumento. Acabo de terminar mi vuelta número 2, ya tengo mis 40 medios puntos altos especiales. Fijaos, tengo la hebra aquí abajo, esta vuelta de subida y me toca hacer aumento. Así que lo que tengo que hacer es que en el último punto no tengo un punto, tengo 2. Y paso de 40 a sujeto y 41 puntos en esta vuelta número 2. Cadeneta, giro y hemos dicho que las vueltas de bajada no tienen aumentos. Así que trabajo aquí un punto en cada punto y tengo que tener 41 medios puntos altos. Acabo de terminar mi vuelta número 3 con mis 41 puntos y fijaos que mide ya casi 29 centímetros. Esto cuando vamos trabajando ya de manera uniforme todo se asienta y ese es el largo que tengo en la parte del extremo de mi hombro. Vamos a trabajar la vuelta número 4, que esta sabéis que tiene aumento al final. Cadeneta, cojo hebra, vuelvo a entrar en mi hebra trasera y vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta, que veremos de nuevo cómo hacer el aumento. Fijaos, estoy a punto de terminar la vuelta número 4, que es de subida. Ya habíamos visto que en las de subida, aquí en la parte del hombro, vamos a hacer un aumento. Entonces llevo ya 41 puntos, empezamos por 40, aumentamos en la vuelta número 2 y ahora en la 4 me toca aumentar otro punto. ¿Y cómo vamos contando puntos para saber los que tenemos? Pues fijaos, de lado comenzamos, que no se nos olvide este primero que se queda aquí un poco giradito. Si queréis podéis colocar un marcador, si os cuesta verlo, ¿veis? Y voy contando 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Y he contado y tengo 41 puntos. Me toca en el mismo punto, en el último, trabajo el punto 42. Es sujeto y paso.
cadeneta y giro. Y ahora cuidado porque a mí me ha pasado olvidarme algún punto y contar y que me faltara un punto. ¿Vale? Trabajamos igual que siempre en la hebra trasera. ¿Veis? Y estallar la vuelta número 5 que no tendrá aumento y es de bajada. Estoy llegando al final de mi vuelta número 12. He seguido trabajando de la misma manera las vueltas de bajada sin aumentos y las de subida con aumentos. Llevo 45 puntos y me falta hacer el último aumento que voy a trabajar yo. Tú puedes seguir aumentando si quieres de la misma manera. Vale, esta es mi vuelta número 12. Vamos a ver el ancho que tiene esto. Llevamos unos 8 o 9 centímetros de ancho. Y a partir de aquí voy a comenzar a hacer la disminución del cuello. Va a ir un tramo en disminuciones y otro recto hasta comenzar la subida y de nuevo disminuciones, al contrario que aquí, que son aumentos para mi otro hombro, ¿vale? Lo trabajamos todo en una pieza. Así que cuando hayas conseguido el ancho que quieres para tu hombro, vamos a comenzar a hacer las disminuciones del cuello. Cadeneta, giro y voy a trabajar un punto en cada punto hasta tener 46 medios puntos altos, ¿veis? Bueno, ya tengo la vuelta 14 casi trabajada, que es donde comenzamos la primera disminución. ¿Y en qué consiste en este caso? Fijaos qué fácil, que lo único que vamos a hacer es no trabajar los últimos 2 puntos. Estoy quitando 2 puntos. Voy a hacer una cadeneta, giro y comienzo mi vuelta número 15 haciendo un punto en cada punto. Y tendré que tener 44 puntos porque he quitado 2. Acabo de trabajar 42 puntos en mi vuelta número 16 porque de nuevo para hacer una disminución lo que hago es dejar 2 puntos sin trabajar. Cadeneta, giro y comienzo con mi vuelta número 17 que será un punto en cada punto. He trabajado 41 puntos en mi vuelta número 18, que solo tiene una disminución en este caso. Y a partir de aquí comienzo a trabajar con ese número de puntos y yo para mi talla voy a trabajar 14 vueltas iguales que esta, sin hacer ni aumentos ni disminuciones hasta comenzar de nuevo con los aumentos para el otro lado de mi cuello que ahora veremos. Desde la fila 18, que es la fila de subida en la que dejábamos un punto sin hacer y terminábamos ya la curvatura del cuello, hasta la fila 31, que es esta de aquí de la espiguita de bajada, hemos trabajado recto, sin ningún aumento aquí arriba, con 41 puntos todo el tiempo. Y ahora en la fila 42, que hemos hecho de subida, vamos a comenzar de nuevo con la curvatura, pero aquí eran disminuciones y ahora tenemos que hacer aumentos. Vamos a trabajar de una manera distinta, pero veréis qué fácil y os va a encantar esta manera de trabajar. El primero de ellos lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, que es básicamente trabajar un punto extra ahí en el último punto. Es decir, aquí
En nuestra fila número 32 trabajamos un punto más y pasamos a tener ya nuestros 42 puntos. Cadeneta, giro y voy a trabajar la fila 33 de bajada y tengo que tener mis 42 puntos. Acabo de terminar mi fila número 33, que es de bajada como todas las impares, y ahora nos toca la 34 de subida, que nos vuelve a tocar trabajar aumento y esta vez es especial. Bueno, y aquí estamos al final de la vuelta número 34, que es de aumento, y vamos a ver, después de trabajar los 42 puntos, después del aumento de la vuelta anterior, ahora tengo que hacer el aumento de esta vuelta. ¿Y cómo va a ser? Pues fijaos, es especial. Tenemos que aumentar 2 puntos para que sea simétrico aquí, que si recordáis dejamos 2 puntos sin trabajar y 2 vueltas después otros 2 puntos sin trabajar. O sea, tenemos que hacer lo mismo pero con aumentos, y lo que vamos a hacer es 2 cadenetas por los 2 puntos que queremos añadir más una de subida. Giramos y cojo hebra, me salto la de subida y trabajo mis 2 puntos extra y ya paso a tener 44 puntos. Trabajaré esta fila hasta el final y la siguiente tendrá también 44 puntos. Nos vemos ya en la fila número 36 para ver cómo hacer de nuevo otro aumento. Bueno, estoy al final de la vuelta número 36. He trabajado 44 puntos y me toca hacer el último aumento de mi cuello. Y de nuevo lo que hacemos es, como quiero aumentar 2, que aquí hicimos 2 disminuciones, pues me falta la segunda, aumento 2 cadenetas más una de subida, giro, me salto la primera y ya tengo mis 2 puntos extra, 1 y 2, y paso a tener ya 46 puntos, que es el número máximo que voy a tener yo de puntos en este chalequito. Fijaos, después de añadir los 2 puntos del último aumento, hemos realizado la vuelta número 37 de bajada y tenemos ya 46 puntos, que hemos dicho que es el máximo. A partir de aquí comenzamos la disminución del hombro para que sea simétrico a este. Veis que aquí lo que teníamos era que aumentar, pero aquí ahora nos toca disminuir. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual que aquí, dejando puntos sin hacer. Por tanto, vamos a ir cada vuelta par, que son las de subida, quitaremos un punto. Es decir, lo que vamos a hacer, como aquí en esta vuelta número 38, es no trabajar el último punto y he pasado a tener 35 puntos. Cadeneta, y la vuelta número 39, que es de bajada, trabajaré un punto en cada punto, teniendo otra vez 45 puntos. Termino la vuelta número 40. Es también vuelta de disminución, por tanto, ¿qué es lo que he hecho? De nuevo, he dejado un punto sin hacer y he pasado a 44 puntos. Cadeneta, giramos y trabajamos una vuelta completa con 44 puntos. En la siguiente de subida quitaremos otro punto y así cada 2 vueltas hasta tener 40 puntos. Y ahora que acabo de terminar mi vuelta número 48, me toca trabajar mi cadeneta y
hacer una vuelta número 49, que será de bajada, para terminar. Fijaos, acabo de terminar ya por fin mi última vuelta, que es la número 49, y era necesario porque de esta manera, si contamos así, veis las partes en relieve, hasta justo aquí el pico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas con esta espiga, y a este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto es importante sobre todo ahora para el paso que vamos a hacer a continuación de los hombros. Así que he terminado ya mi delantero o mi espalda y saco hebra, dejo un palmo y corto. Fijaos, vamos a colocar el nudo de inicio aquí a la derecha y en aquel lado también está a la derecha. Y trabajaremos desde aquí hasta aquí 13 puntos, continuaremos trabajando así en ida y vuelta, y de aquí hacia aquí 13 puntos, volveremos así hasta tener el ancho que nos guste para nuestro hombro, el mismo en ambos lados, el mismo número de vueltas que uniremos al otro lado. Fijaos, vamos a meter aquí la aguja en la primera vuelta. Vamos a dejar un palmo de hilo como siempre, hacemos nudo corredizo y añado mi hilo. Ya tenemos el hilo y siempre vamos a trabajar un punto aquí, un punto en la espiga, un punto entre las dos, un punto en la espiga, así, ¿veis? Vamos a sacar, explico primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 aquí. ¿De acuerdo? Entonces tengo el hilo, lo retomo, cadeneta y trabajo aquí un medio punto especial como hasta ahora. Vengo aquí a la espiguita siguiente, que es otra fila, y con cuidado siempre de coger por lo menos 2 hebras, trabajo otro punto. El siguiente, igual, como queda feo, pues o pincho aquí, ¿veis? Que justo antes, el siguiente en la espiguita, para no pinchar ahí, pincho en la hebra de abajo, ¿veis? Estamos cogiendo aquí en el hueco, pues no lo voy a pinchar, aunque me cueste más, así, y cojo varias hebras y vamos a ir así, ¿veis? Tenéis que ir vosotras viendo cómo os queda bonito. Si os queda mejor ahí, bueno, y esto mínimo tiene que quedar así, pero le voy a dar un repaso. Claro, así, ¿veis? Se junta y queda mejor. Vamos a ver ahora al trabajar la vuelta número 2, ¿veis? He hecho ya la cadeneta y como siempre vamos a, ¿veis? Esta es la cadeneta, la espiguita, pues la siguiente es la normal y trabajo en la hebra trasera, ¿veis? Cadeneta y giro, y de nuevo volvemos a coger la hebra trasera y otros 13 puntos, y así vamos a trabajar
las vueltas que queramos cada una para el ancho de su hombro antes de unir a la parte de atrás, ¿vale? Cada una puede probar, ahora os diré cómo lo hago yo y sobre todo es que al final no se entre el cuello por ahí. De hecho conviene que quede anchito porque esto es una especie de más bien bufanda, ¿no? Un cuello de abrigo y esto tiene que quedar sueltecito o si os gusta ancho, pues ancho, esto es al gusto. Bueno, fijaos, hemos trabajado 10 vueltas con los 13 medios puntos y ahora vamos a coser, fijaos, si este consideramos que es el lado derecho, el que tiene aquí la espiguita, pues vamos a girar, ¿vale? Y vamos a trabajar así, de manera que lo que vamos buscando es que por el lado derecho nos quede la espiguita, así que vamos a coser a esta, vamos a hacer, si queréis, puntos bajos. Entonces, en este lado vamos a sacar un punto en cada vuelta como siempre y vamos a coger de aquí solo la espiguita de atrás y hacemos ahí un punto bajo. Venimos al siguiente, entro y aquí atrás de nuevo la espiguita de atrás. Vale, igual que antes vamos cogiendo un punto y aquí en la espiguita de atrás un punto bajo y si giráis os tiene que estar quedando, ¿veis? Como la espiguita. Otra opción es que cosáis con aguja de igual manera. Así ahora os lo enseño cómo queda terminado. ¿Veis? Sigo cogiendo una, me toca ahora la espiguita y atrás cojo la hebra de atrás, ¿veis? Para que esta espiguita se vea en el lado derecho. Y fijas cómo queda. También lo que podemos hacer es coserlo directamente con aguja, con esa hebra de atrás, pero o hacerlo con la de crochet y después si nos gusta se puede reforzar para que quede más pegado con la de coser. Fijaos, ya tenemos los hombros unidos. Y ahora vamos a ver qué hacer con nuestro cuello. Primero, comprobar que nos entra la cabeza, importante. Y si es así y no queremos deshacer y añadir alguna vuelta más, pues podemos pasar a ver cómo vamos a trabajar nuestro cuello. Fijaos, para el cuello yo lo primero que voy a hacer es añadir hilo por aquí en medio, seguramente así en una de estas espiguitas justo, y venir trabajando un punto en cada vuelta, ¿vale? Donde toque un punto, vamos trabajando, vamos a ir viendo cómo caen y intentar respetar el ancho más o menos que tiene, que no se encoja ni se estire, pues como por aquí. Y sobre todo porque así, veis, hacemos cadeneta, sobre todo porque así vamos a tener claro dónde está cada punto, ¿vale? Voy a hacer medio punto alto, que quedará más bonito después que se vea la espiguita, ¿veis? Y seguimos el mismo criterio para que quede bonito, un punto en la espiguita, un punto en medio, ¿veis? Uno en cada vuelta, un punto. Aquí abajo un punto en la espiguita
aquí. Incluso como veis que es la parte que hemos unido y no ha quedado muy fija, podemos superponer así, ¿veis? Para que se quede más fijo. Y pasar a trabajar, ¿veis? Ese punto ya llega hasta esa espiguita y aquí veis que saltábamos 2 puntos, ¿no? Pues tenemos que respetar eso. 1 y 2 y el siguiente en la espiguita siguiente, ¿veis? En la de abajo. Me vuelvo a saltar 2 puntos, 1 y 2. Como me había saltado 2 puntos, hago 2 espiguitas y otro punto en la siguiente espiga. Aquí ya solo me saltaba 1, pues trabajo un punto aquí. ¿Veis? Otro punto en la espiguita. Otro punto aquí. ¿Veis? Y vemos cómo va quedando. Vale, ya habéis visto cómo trabajar en esta zona que es la más problemática. Esto mismo lo vamos a trabajar en todo nuestro cuello y nos tiene que quedar regular. Fijaos, ya he dado toda la vuelta, veis cómo queda la espiguita al ser medio punto alto. La idea es trabajar en la hebra de atrás y que se quede visible la espiguita, y en las hebras de atrás, como podamos, trabajamos lo que va a ser nuestro cuello. Vale, vamos a cerrar aquí. Podemos cerrar con punto deslizado y cortamos hebra y ocultamos con nuestra agujita por dentro. Así que voy a quizá comenzar aquí. En la espiguita también es una opción, ¿veis? Introduzco así. Hago así para atrás y ahí es donde paso mi nuevo hilo. ¿Vale? Entonces veis, la idea es, si este es el punto medio y lo dejara abierto, pues trabajaría desde una espiguita y llegaría hasta la otra y dejaría esa parte abierta, no lo sé. Y ahora cada una va a hacer el número de cadenetas del largo que quiera para su cuello. Lo suyo es que quede girado, que sea un cuello vuelto, así que imaginemos mis 30 cadenetas como unos 22, no lo sé. Puede ser para empezar, ¿vale? 30, 31, ¿vale? Y entonces me salto el primero y voy a trabajar, fijaos cómo es. La primera vuelta me gusta trabajar en la tercera hebra, voy a hacer puntos bajos. Mi primera vuelta y voy a trabajar así un punto en cada punto de la cadeneta, puntos bajos, ¿vale? Hasta llegar aquí abajo. Bueno, he trabajado ya todos los puntos y ahora me toca deslizarme . ¿Veis? Voy a entrar
justo detrás de mi espiguita hacia atrás, hago un punto deslizado y otro más en el siguiente, giro, me salto 1 y 2 y en el tercero, en la hebra trasera, punto bajo. Y ya voy a trabajar así todo el tiempo. Hacemos el último punto bajo, cadeneta y giro. Y de nuevo hebra trasera, punto bajo en cada hebra trasera. Y lo bueno de este punto es que va a quedar un punto elástico, una imitación, y es reversible, se ve igual por un lado que por el otro y así no tenemos problemas. Bueno, y fijaos, aquí tenemos por fin nuestro cuello terminado. No lo he cosido porque puede que me guste más como queda así, abierto, pero vosotras podéis optar por coserlo.